están pudiendo seguir. Bueno, en primer lugar, realmente quisiera agradecer al Señor que nos permite que podamos congregarnos, que podamos orar, que podamos adorar, ¿no? Compartir su palabra en medio de tener comunión, ¿no? O sea, en tiempos así tan complicados, tan difíciles como en este tiempo, ¿no? Y realmente les voy a pedir que me acompañen orando por el país, ¿ya? Por nuestra nación, que podamos orar por la situación económica, de salud, política, y que el Señor también nos revele su palabra, ¿ya? Vamos a rogarle a Él que el Señor nos revele su palabra, que sea propicio. Entonces, por favor, si me acompañan en oración. Padre, muchas gracias por estar reunidos y por este privilegio, Señor, de poder adorarte y de orar a ti, Señor. Muchas gracias por eso, Señor. Señor, levantamos nuestro país juntos. Te pedimos que tú seas quien ordene la situación política, económica, de salud, toda esta temática de la pandemia, Señor. Que tú seas propicio, Señor. Y también queremos rogarte ahora que tú obres para que en esta nación tu palabra corra y salve, Señor, vidas, Señor, y que muchas personas se vuelvan, vengan a ti, Señor, a tu reino y bajo tu gobierno, Señor. Señor, da esa gracia, por favor, da esa gracia a esta nación, Señor, que tu palabra corra, que nada impida que tu palabra corra, Señor, en esta nación. Gracias, Padre, encomendamos esta reunión a tu gracia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, a manera de recordarnos un poquito, voy a sintetizar algunos versos de los que hemos visto antes, para que veamos, bueno, de dónde veníamos y hacia dónde vamos en realidad, ¿no? Marcos, o sea, en el Evangelio de Marcos, el primer versículo es clave y nunca tenemos que perderlo de cuenta, ¿no? Dice Marcos 1:1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, aquí recordamos, ¿no?, de que Evangelio realmente significa buenas nuevas, o sea, es algo que tenemos que tener claro. Ahora, ¿de dónde sale ese término de buenas nuevas? Saben, ocurría que cuando Israel iba a la batalla, ya estaban, bueno, atentos a saber qué es lo que había pasado en la batalla, ¿verdad? Y este término de buenas nuevas era cuando llegaba un mensajero anunciando la victoria, ya, o sea, había victoria. Ahora, aquí, en realidad, cuando estamos hablando de las buenas nuevas de Jesucristo, es precisamente las buenas nuevas de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Esas son las buenas nuevas que anunciamos, ¿ve? Ahora, a partir del primer versículo, Marcos nos está diciendo que nos está hablando de Jesús como el Hijo de Dios. Está marcándolo. Ese es el punto principal ahí, ¿no? Y ahora, si saltamos un poquito a versos 14 y 15, dice que una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, es como que ese momento se bajó la bandera y el Señor comenzó con su ministerio a full, ¿no? Dice verso 14, 1:14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿ya? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Estos son versos claves también, porque lo que predicaba Jesús era el reino de Dios. Eso es lo que predicaba el Señor. Y decía, el reino de Dios se ha acercado. Cuando está diciendo que se ha acercado, o sea, Jesús estaba inaugurando el reino.
ya una nueva etapa, ¿ya? Y ese reino es sobre nuestros corazones, sobre las vidas de las personas. Ese es el reino que el Señor realmente venía a inaugurar. Y es un reino que ha sido inaugurado y va a crecer, como todas esas parábolas que el Señor nos explicaba, ¿no? Nos decía, el reino de Dios es como, y nos daba parábolas y nos explicaba cómo, como la semilla de mostaza, ¿no es cierto? Recuerdan tantas parábolas, pero nos dice que es algo que ha iniciado y va en aumento, ¿ya? Y de eso estamos siendo testigos, ¿verdad? Eso va a ir en aumento hasta el final de los tiempos, en que incluso la creación haya nuevos cielos y nueva tierra, o sea, y el Señor reine plenamente, ¿verdad? Aquí hay un verso también importante que lo hemos mencionado, Daniel 7, 13 y 14. Ya cuando se habla del Hijo del Hombre, ya aquí Daniel estaba hablando, se estaba haciendo referencia a Jesús, ¿no? Y estaba mostrándonos en esa porción cómo el Señor venía a ser Señor de todo y gobernador de todo. Amén. Bueno, la predicación que hacía el Señor Jesús era, decía, el reino se ha acercado, Dios se ha acercado, y nos daba un camino. ¿Cuál era el camino? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el camino que daba, muy claro y muy concreto. Ahora, como realmente compartió David, o sea, en prédicas anteriores, o sea, en el capítulo 1, David nos explicaba de cómo habían personas que daban testimonio de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Ya, ustedes pueden ver eso en línea y pueden fijarse, él ha sido muy cuidadoso en explicar todos esos testimonios que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Yo también compartí una segunda enseñanza sobre la autoridad del Hijo de Dios, y veíamos así en diferentes momentos cómo no se podía negar que estábamos delante del Hijo de Dios, ¿no? Su autoridad en milagros, en liberaciones, ¿ya? Ahora, también David nos explicó en el capítulo 2, del 1 al 12, ¿no? Cómo el Hijo de Dios tenía potestad para perdonar pecados. Y esa fue la primera confrontación que tuvo con los judíos. ¿Ya? O sea, ahí, ese es el primer round, si quieren ustedes, que hubo con los judíos ahí, ¿eh? La primera confrontación. Ahora, se veía realmente en ese momento cómo el Señor se estaba moviendo de un lado a otro, y su fama comenzó a crecer, ¿no? Y los religiosos de ese tiempo, como los fariseos, los saduceos, los herodianos, ya, o sea, eran diferentes sectas, comenzaron prácticamente a seguir a Jesús. Lo pusieron bajo su lupa, ¿no? Y comenzaron a cuestionarlo. Entonces, bueno, yo mencionaba que el primer cuestionamiento es: ¿cómo puede perdonar pecados? ¿Acaso es Dios? ¿No? Y bueno, David nos ha explicado eso con mucha claridad, ¿no es cierto? Lo ha explicado muy claro. Bueno, ahora yo voy a tocar acá, en esta pequeña porción, otras 3 confrontaciones que se da entre los fariseos y realmente Jesús, ¿ya? Y hemos denominado a esta enseñanza que vamos a tener ahora una nueva forma de pensar y de vivir. Ya, o sea, ese es el título de esta prédica, o sea, una nueva forma de pensar y de vivir. Bueno, vamos a poner una ilustración para tener alguna idea.
Hoy día el GPS ya y los mapas, los Google Maps, son tan importantes, ¿no? O sea, hoy día no hubiéramos llegado acá si no era por el, por el Google Maps, ¿no? Nos ha sacado de todos los bloqueos que habían por allá, ¿verdad? Y esto, debido al crecimiento de las ciudades, se ha vuelto algo muy importante. Bueno, sin embargo, hay que saberlos manejar, ¿no? Y si es que uno no quiere perderse. Mis 3 hijos son buenos en eso. Ya pueden manejar en cualquier ciudad del mundo. Pero y mi esposa también se ubica. Sin GPS, ella tiene su GPS interno, también se ubica bien. Pero yo no tengo esa cualidad ni esa habilidad. ¿Ya? Y yo me pierdo muy fácilmente. ¿Ya? Llego a la plaza, doy una vuelta y no sé dónde es el norte, el sur, no tengo idea de por dónde hay que ir, ¿no? Y ahí es donde tengo que usar este aparatito y comenzar a ver el GPS y cada rato me dice reprogramando, ¿no? Pero, bueno, algo así les estaba ocurriendo a estos fariseos. ¿Me comprenden? O sea, ellos tenían cosas tan rígidas en su mente, en su cabeza, ya que no entendían qué es lo que realmente el Señor estaba hablando. ¿Ok? Bueno, cuando Jesús les hablaba de un nuevo reino, del reino de Dios, ya estos hombres no solo no entendían, sino no estaban muy dispuestos, porque en sus costumbres eran muy rígidas, sus tradiciones eran muy rígidas, y ellos se aferraban a eso, ¿ya? Y eso les hace perder la brújula, ¿no? Les hace perder el GPS, esa rigidez con la que manejaban la ley y esa rigidez con la que manejaban, además, le habían aumentado las costumbres y las tradiciones de hombres, ¿ya? Entonces, más bien, en vez de ser dóciles, le tenían celos, ¿ya? Y le tenían envidia y se enojaban, ¿no? Se enojaban contra el Señor y lo confrontaban. Y acá vamos a ver ahora tres confrontaciones que se dan en Marcos, desde el 2:13 hasta el 28. O sea, ahí hay 3 historias que vamos a mirar. La primera confrontación es respecto a la comunión. Esa es la primera confrontación que se da. Y es del verso 13 al 17, ¿ya? Para que tengan una idea. Luego, la segunda confrontación es respecto al ayuno. Y eso está desde el 12 hasta el 22. Y la tercera confrontación está respecto al día de reposo. Bueno, después hay una más en el otro capítulo, pero y ya habíamos visto una con David respecto al perdón de pecados, ¿no? Pero estas 3 son a los que nos vamos a abocar ahora. Entonces vamos al verso 13, confrontación respecto a la comunión. Dice, después volvió a salir, estoy leyendo el verso 13, 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos de los publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Bueno, el verso 13 nos está diciendo lo siguiente. Nos está describiendo una acción continua, ¿ya? Cuando dice que salía al mar, o sea, eso era algo que el Señor hacía. El Señor se subía a una barca, en la punta de la barca, y de ahí predicaba en la playa, ¿ya? Porque la gente pues se aglutinaba en torno a él, o sea, esa era su forma de poder
comenzar y terminar la prédica, ¿no? Partía el barquito y nos vemos. Entonces, esa era la forma que hacía el Señor. Ahora, en una de esas idas al mar, vio a Leví, dice. Ya, nosotros lo conocemos a Leví como Mateo. Y si quieren cerciorarse de eso, lo pueden ver en Mateo 9:9. O sea, el mismo Mateo se cita a él, ya con su nombre, como Mateo. Y este Mateo era un judío que trabajaba para Roma, ya, un cobrador de impuestos. Y esto lo hacía despreciable y lo volvía un traidor a su nación. Ya, o sea, la gente no veía bien a estas personas. Los cobradores de impuestos no solo trabajaban para Roma, sino que tenían la facultad de cobrar de más, podían, y eso era para ellos, ¿no? Y lo hacían. Entonces, realmente pues sacaban una tajada para ellos mismos y oprimían al pueblo, y por eso que la gente no los quería. Ahora, pero Jesús no solo le habla a este hombre, sino que lo invita a ser uno de sus discípulos, ¿ya? Y Mateo se levanta y lo sigue. O sea, eso para él implicaba dejar todo atrás. ¿Dejar qué? Dejar su economía, su fuente de trabajo, dejar sus relaciones personales, ¿no? Pero miren cuán preciosa fue esta decisión de este hombre. O sea, él dejó todo, ¿ya? Y Dios lo transformó del todo a él, ¿verdad? Y a tal punto que lo inspiró para que escribiera el Evangelio, ¿no? O sea, imagínense esa transformación que tuvo realmente ese hombre, ¿no? O sea, este Mateo ha sido un tesoro para la humanidad hoy día, ¿no? O sea, podemos leer su libro y regocijarnos con su sabiduría. Bueno, para nosotros, queridos, hoy día ya seguir a Cristo también implica un costo. O sea, va a implicar también dejar todo. En algunos casos dejar amigos, dejar ciudades, ¿no? Dejar relaciones así muy, muy queridas, dejar, bueno, todo lo que estabas acostumbrado a hacer, ¿no? En algunos casos fiestas o jaranas o una forma pecadora de vivir o no sé, lo que sea, digamos que tenía uno como valioso, digamos, ¿no? Es dejar todo y seguirle al Señor. Pero queridos, si ustedes se ponen a pensar, qué hermosa ha sido esa decisión. Cuando nosotros la hemos tomado y miramos ahora para atrás y decimos, es la decisión más hermosa que hemos tomado en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos al verso 15 ahora. Se nos está pintando un nuevo escenario ahí. Ya, bueno, a Jesús ahí en la casa del recaudador de impuestos, con los pecadores, ¿no? Lo vuelvo a leer ese verso. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Bueno, para un judío, sentarse a la mesa y comer con alguien que no era judío era pues algo terrible, ¿ya? O sea, no podían sentarse y tener comunión con ellos. O sea, eso implicaba comer con alguien es tener comunión, estar en lo mismo, ¿no? Entonces, pues no entraba en la cabeza de estos religiosos cómo Jesús podía sentarse con estos pecadores, ¿ya? Pero, ¿saben? Jesús tenía dos cualidades, era divino y era humano.
No, era capaz, era perfectamente Dios y perfectamente hombre, ¿ya? Y él era capaz de tocar a un leproso, como hemos visto antes, y sanarlo sin volverse inmundo. Y era capaz de sentarse al lado de pecadores y no ser uno de ellos, sino más bien transformarlos y cambiarlos y darles una nueva vida, ¿verdad? Bueno, en esta porción encontramos algo muy bello, ¿ya? Y realmente vamos a ver a Jesús como realmente significaba su nombre. ¿Se acuerdan lo que significaba su nombre? Ya les voy a leer un poquito, una porción, cuando, está escrito que cuando el ángel le habló a María, a José, y le dijo que no tema de recibir realmente a su esposa, ¿no? Yo que María estaba embarazada, ¿verdad? Y le dice, porque lo que en ella está engendrada es el Espíritu Santo. Y luego le dice, le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado de Jesús, Salvador. ¿Ya? Y aquí está su misión, salvar al pueblo de sus pecados. Cuando estaba leyendo esto me acordé de otro hombre pecador, se llamaba John Newton. Era un traficante de esclavos, ¿ya? Estos hombres iban y arrancaban gente del África y los arrancaban de sus comunidades y los llevaban como esclavos a los campos de algodones y demás, ¿no? Y lo hacían de una forma muy perversa y muy sanguinaria. Pero este hombre se convierte al Señor, ¿ya? Si pueden recordar ese nombre y buscarlo. Él ha escrito un himno que se llama Sublime Gracia. Este himno es uno de los más cantados en el mundo, ¿ya? Y este hombre, antes de morir, dice estas siguientes palabras, o sea, cuando ya estaba muy ancianito, ya convertido al Señor y sirviendo al Señor, ya curiosamente él pastoreaba una iglesia de un hombre que al final fue quien abolió la ley de los esclavos, ¿no? Pero este hombre decía la siguiente frase: yo casi no tengo memoria, decía, pero sí recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Amén. Eso es lo que decía este hombre. Bueno, eso no estaban entendiendo los fariseos, ¿no? Leemos los versos 15 y 16. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Bueno, la verdad es que sí, Dios es un Dios santo. Y Él había escogido el pueblo de Israel como un pueblo para Él, un pueblo santo. Y ahí le había dado su ley para que vivan de esa forma, de esa manera. Pero en el corazón de Dios, desde el principio, ya tanto del Padre, del Hijo, del Espíritu, estaba que todos los pueblos sean parte de esa de Él, de su nación. Ya ustedes recuerdan
todas esas promesas que le hace a Abraham, de toda etnia y nación, le dice a Abraham. ¿Ya? Y Jesús era quien estaba cumpliendo esto. ¿Ya? Él estaba acercándose realmente a gentiles, se estaba acercando a pecadores. En sus enseñanzas, como esas parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, luego también el hijo pródigo, el Señor nos dice cómo son de preciosas las personas que están por ahí perdidas, ¿no? Sin conocer al Señor, pero Dios las ama, ¿no? Bueno, hoy día nosotros también acerquémonos a esas personas que están perdidas, ¿ya? A aquellas por las que el Señor ha muerto y que quiere traer a su reino, y no hagamos acepción de personas, ¿ya? Bajo ningún concepto, qué sé yo, político, social, económico, ¿no? Cualquier traba que tengamos en mente, ¿no? O sea, que no haya esas trabas. Bueno, lo que quiero mencionarles es que en esta primera porción podemos ver a Cristo como un Salvador, ¿ya? Cosa que los fariseos no vieron. Amén. Vamos ahora a la segunda parte, a la segunda confrontación. Es respecto al ayuno. Y vamos a ver desde el 18 al 22. Leo. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Bueno, en la ley de Moisés, solo una vez al año estaba prescrito el ayuno, en el día de la expiación. Ya ustedes pueden ver eso en Levítico 16, 29, que decía: y esto tendréis por estatuto perfecto, y en el séptimo mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Que era una expresión idiomática para referirse al ayuno. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea, en esta parte en Levítico estaba mencionando que en esa oportunidad los israelitas tenían que realmente ayunar. Eso era lo que estaba prescrito en la ley. Ocasionalmente los israelitas, podemos ver en la Biblia, ayunaban. Por ejemplo, en Nehemías 1:4 podemos ver, ¿no? O sea, él ve la aflicción del pueblo, se quebranta y ayuna. O también podemos ver reyes que cuando están rodeados de ejércitos enemigos, convocan al pueblo en ayuno, y Dios hace milagros y los saca adelante. ¿Ya? Podemos ver el libro de Esther, donde Esther convoca a un ayuno, porque iban a ser exterminados básicamente allá en el exilio los judíos, ¿verdad? Entonces vemos que ocasionalmente estaba marcado el ayuno, pero no era una cosa obligada, era una cosa voluntaria. ¿Ya? También podemos ver a Daniel buscando de Dios los tiempos de Dios, y lo hace en ayuno. Pero los fariseos habían aumentado a sus tradiciones este tema del ayuno, y ellos marcaban que el lunes y el jueves más había que ayunar. O sea, eran 2 días más por semana, y se lo imponían ellos y lo imponían a la gente también. Entonces ponían unas cargas pesadas, ¿ya? ¿Y por qué hacían eso? Porque querían realmente
por una penitencia, por sus pecados, por una preparación para la salvación divina. Ya le pusieron sus ideas y sus aumentos, sus yapas a la palabra del Señor, ¿no? Pero Jesús no estaba imponiéndoles eso a sus discípulos, ¿ya? Más bien, Él aprovecha esta oportunidad para hacer referencia a sí mismo como el esposo. Y aquí quiero que ponga atención, ¿ya? En el Antiguo Testamento, ¿ya? El Señor viene a ser como figura del esposo. Y yo les voy a leer unas dos porciones. Isaías 62:5, si quieren anotar. Isaías 62:5 dice: como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Luego en Oseas está más claro todavía. Oseas 2:19-20 dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Eso está diciendo el Señor. ¿Ya? El significado acá era de que el pueblo de Dios no iba a quedar desamparado. Ese libro de Oseas habla del desamparo, ¿no es cierto? Y de la traición del pueblo hacia Dios. Pero aquí está diciendo, no va a quedar desamparado, va a ser acogido por Dios como un esposo, ¿no? Bueno, Apocalipsis 19:7 lo menciona muy clarito. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. O sea, el Señor también está anticipándonos unas bodas con Él por la eternidad, ¿no? Bueno, Juan el Bautista, al anunciarlo a Jesús, también hace esta referencia. En Juan 3, 28 y 29 dice así. Está hablando Juan el Bautista y está diciendo: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y ahora presten atención, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Y dice: así pues, mi gozo está cumplido. Bueno, Juan el Bautista estaba testificando: aquí está el esposo y yo me gozo con él, ¿no? Eso está diciendo Juan el Bautista. Bueno, ahora vemos que con esta segunda historia, Jesús, en esta enseñanza del ayuno, se estaba revelando como el esposo. ¿Ya? Eso es lo que le estaba diciendo. A ver, abran sus ojos. Esto es lo que dicen las Escrituras: yo soy el esposo, ¿ya? Y he venido acá realmente a buscar a mi desposada. Bueno, los judíos no lo entendieron y perdieron ese concepto, ¿no? Bueno, el Señor habla un poquito más sobre esta temática del ayuno, ¿ya? Y hace alguna referencia más. Está mencionando su muerte acá. Está diciendo que realmente que en un determinado momento Él va a ser quitado, ¿ya? Y estaba haciendo referencia a Isaías 53:8, y les leo esa partecita. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ya en esta parte se está hablando, todo el 58 habla
bueno, del Señor también, ¿no? El 53 también. Ustedes pueden verlo. Perdón, disculpen, es 53:8. 53:8 es lo que he leído. Por cárcel y por juicio fue quitado. Bueno, aquí el Señor está diciendo que va a haber una separación temporal, ¿ya? Con su iglesia, y que sí, su iglesia va a ayunar en ese tiempo, cuando estén separados, ¿no? O sea, buscando del Señor. Bueno, ahora yo quiero puntualizar un poquito en este punto. O sea, nosotros entendemos ahora ya que el ayuno es una cosa voluntaria, ya que podemos hacerlo voluntariamente, algo así entre nosotros y Dios, o algo que podamos proclamarlo como iglesia, para juntos como iglesia orar con un fin específico, con un propósito específico, ¿ya? Y se puede hacer de diferentes maneras, no hay una regla, no hay una ley en eso tan específico. Pero esto lo vamos a abordar en el contexto de las disciplinas espirituales, y vamos a enseñar eso a su tiempo, en su momento. Vamos a explicar esta disciplina del ayuno en particular. Amén. Bueno, ahí tenemos a alguien que está llegando, que pueden darle la bienvenida. Bueno, ahora vamos a leer el verso 21 y 22. Dice: nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, ¿ya? Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Señor aquí está comparando ya por decir, lo viejo de las prácticas de los fariseos y de las tradiciones, y está diciendo: estamos haciendo una cosa nueva. O sea, el reino de los cielos es algo nuevo, ¿ya? Y recíbanlo de esa manera. ¿Ok? Bueno, voy a pasar un poquitito más ahora a la tercera historia. Quisiera que agarremos ahora esa tercera historia, que es la tercera confrontación, ¿ya? Una confrontación respecto del día de reposo. Esa es la otra que se da, del verso 23 al verso 28. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que estaban con él, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. Y verso 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, otra vez estamos frente a la ley, ¿no? El día de reposo tenía una finalidad, y esta finalidad estaba muy clara en la Escritura. Ya se decía cómo había que hacerlo, y estaba muy marcado, ¿verdad? Pero los fariseos
le habían apuntado algunas cositas extras ahí, qué cosas se podía hacer y qué cosas no se podía hacer. Le habían aumentado también a las escrituras. ¿Ya? Bueno, dice aquí la escritura, dice, al ver que sus discípulos recogían espigas en el día de reposo, confrontaron a Jesús. ¿Saben qué? Parece como que los fariseos estaban ahí ocultos en el sembradío y los discípulos estaban pasando por el campo y estaban ahí comiendo y los pescotis, ¿no? O sea, ¿cómo es que hacen esto, digamos, no? O sea, bueno, aquí el Señor les explica cuál era la verdadera finalidad del día de reposo, ¿ya? O sea, en primer lugar, en general era permitido para cualquier persona pasar por un sembradío y servirse y comer del sembradío. No podías llevarte, pero podías comer. Ya de esa forma se preservaba a la viuda, al pobre, al huérfano. ¿Ya? Luego, pero no es cierto, no era permitido en el día de reposo. Pero Jesús justifica esto citando unas excepciones que se habían dado anteriormente, ¿ya? Y las hace en relación al rey David. Cuando el rey David, o sea, bueno, antecitos que prácticamente asumiera, ¿no? En 1 Samuel 21, del 1 al 6, se está narrando eso y se relata. Yo voy a leer solamente el verso 6, pero lo que se relata es cómo entra David. Ya sus hombres se quedan escondidos allá y entra al templo y habla con el sumo sacerdote. Tenían hambre, estaban desfalleciendo de hambre, ya, y él le dice que le dé de comer. Y el sacerdote le dice: solo tengo los panes de la proposición. Y al final el sumo sacerdote le da los panes de la proposición, que era una cosa que no era lícito. O sea, ese pan solamente podían comer los sacerdotes, no podían comer otras personas, y menos que el sumo sacerdote se los dé a otra persona, ¿me entienden? Bueno, aquí realmente se ve cómo el sacerdote dio un pan sagrado porque no había otro pan, ¿ya? Perdón, voy a leer esa partecita, ese verso 6. Dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. O sea, eso estaba en 1 Samuel 21, del 2 al 6, yo he leído el verso 6 nada más. Bueno, lo que está argumentando Jesús es: si David, futuro rey y principal rey de Israel, tuvo necesidad, ¿ya? Y esa era otra de las cosas, o sea, alguien podía tomar, comer por necesidad, ¿ya? Tuvo necesidad por un tema de supervivencia, y el sumo sacerdote, quebrantando la ley, le da los panes, ¿ya? ¿Cuánto más él, Jesús, no podía también darle otra finalidad al día de reposo? ¿Me comprenden? Ese fue el argumento del Señor, ¿no? O sea, él justificó de esa manera delante de los fariseos, ¿ya? Bueno, en realidad podemos ver que ese día de reposo lo establece el Señor. Entonces leemos en Génesis, Dios, una vez que creó todo, Él reposó. También podemos ver que en Éxodo 20
Dios les dio la ley, y como parte de los 10 mandamientos estaba el día de reposo, ¿ya? Pero aquí Jesús les explica, ya que ese día de reposo tenía una finalidad, o sea, es para buscar de Dios, ya, no para esclavizarse. O sea, eso es lo que les estaba diciendo en el verso, ¿no? O sea, el día de reposo es para beneficio del hombre, ya no tiene un fin en sí mismo, es para recobrar fuerzas, para recobrar espiritualmente, tomar un descanso. Esa es la finalidad que tenía, ¿verdad? Como un tiempo de comunión con Dios. Bueno, si ustedes leen también Isaías 58, del 13 al 14, van a ver. Isaías también pone en claro y menciona que el día de reposo es que tú dejes de andar en tus propios caminos, que busques la voluntad de Dios, que no hables tus propias palabras, sino que busques la palabra del Señor, y da promesas ahí, ¿no? Isaías 58, 13 y 14 es muy claro, o sea, de cuál era esa finalidad, ¿no? Bueno, para nosotros hoy día, el día de reposo es el mismo Señor. Él es nuestro reposo. En Él se cumple toda la ley, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer su voluntad, hacer su agrado, escoger sus palabras. Ese es nuestro día de reposo en realidad, ¿no es cierto? O sea, reposar en Él, en su obra, en lo que realmente, en lo que el Señor ha hecho, ¿no? Pero miren, el verso 28 otra vez nos lleva al culmin de lo que Dios quería decir en esta historia. El verso 2:28 de Marcos dice así: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez, ¿de dónde salen esas palabritas de el Hijo del Hombre? Ya, no me voy a aguantar de leérselos esa partecita de Daniel. Quiero leérselos, Daniel 13 y 14. Dice así Daniel: dice, ahí está relatándonos Daniel. Dice: miraba yo en visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Fíjense qué preciso acá, ¿no? Venía uno como un hijo de hombre, ¿ya? Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué nos está diciendo este verso? No, o sea, Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Ya, aquí está. Por tanto, el Hijo del Hombre, él estaba diciendo, recuérdense lo que dijo Daniel, ya, tiene autoridad, claro. Dios le ha dado autoridad sobre todo, y él puede decir qué se hace el día de reposo y qué no se hace el día de reposo. ¿Me comprenden? Eso es lo que les estaba diciendo. O sea, Jesús en esta partecita se estaba revelando como el Hijo del Hombre. Amén.
Bueno, hagamos un pequeño resumen. En la primera porción, ¿cómo es que el Señor se revela? ¿Ah? A ver, un examen rápido. ¿Perdón? Como el Salvador. En la segunda porción, ¿cómo se revela? ¿Ah? ¿Se recuerdan como el esposo? Yo soy el esposo. Y en esta porción, ¿cómo es que se revela? Como el Hijo del Hombre, como Dios mismo, ¿verdad? Entronado, con el gobierno absoluto de todo. Bueno, yo quisiera que acá meditemos un poquito. Los fariseos no pudieron ver estas verdades porque estaban tan encasillados en sus mentes y en sus ideas que no alcanzaban a ver lo que estaba escrito acá estaba plasmado en las Escrituras, ¿no? El Señor nos va revelando, ¿no? Ahora, ¿se ha revelado a ti como Señor? Se ha revelado como el esposo y se ha revelado como el rey, el que bajo cuyo señorío debes estar. Esas son cosas que tenemos que un poquitito pensar, ¿no? Y que el Señor nos dé su gracia para que podamos hablar con Él. Señor, quiero verte en cada uno de estos aspectos. Amén. Bueno, queridos, voy a pedirles que me acompañen en una oración y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre, muchas gracias por un día habernos rescatado, Señor, de lo peor. Éramos peores que Mateo, Señor. Gracias, Señor, por haber rescatado estos pecadores, Señor. Y gracias por habernos traído a tu casa y realmente ofrecernos, Señor, ser parte de tu reino. Señor, finalmente, Señor, ser uno contigo. Gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas tu palabra y bendigas a cada uno de los que están acá, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Sea tu nombre muy bendito, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.